Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy Kiar Tutos y hoy les traigo este nuevo tutorial donde vamos a aprender a hacer este tipo de animación utilizando Shape Keys. Listo chicas y chicos, bueno, ya estamos acá en Blender. Tengo activado este add-on que está acá para que vean los comandos que voy oprimiendo. Listo chicos, entonces vamos a empezar acá en el inicio de Blender. Vamos a borrar la luz, vamos a borrar la cámara porque eso yo no lo necesito, y vamos a trabajar con el cubo que viene por defecto. Sí, el que todo el mundo borra, yo no lo voy a borrar, yo lo voy a utilizar. Ahora no venga la inquisición de Blender a perseguirme por utilizarlo, pero bueno, vamos a utilizar este cubo. Vamos a entrar a modo de edición, a escala, y vamos a acomodarlo. Vamos a darle la forma que necesitamos para nuestro Game Boy. Lo vamos a poner por acá, más o menos así. Vamos a calcular, vamos a vista lateral, vamos a hacerlo más angosto, más o menos ahí. Vamos otra vez de frente, ya manteniendo todo seleccionado, le vamos a dar G, Z y vamos a subirlo más o menos por acá. Tenemos que cuadrar que nos quede en el tamaño que queramos. Listo, ahí me parece bien. Selección por vértice, no vértices sino por bordes. Vamos a seleccionar por bordes, vamos al frente, vamos a crear cortes, control R, vamos a crear dos cortes. Listo, ahora los vamos a acomodar. Seleccionar este, vamos a bajarlo, vamos a ponerlo por acá. Voy a hacer el corte de la parte de arriba, donde se va a salir la parte de arriba. Vamos a seleccionarlo, listo, ahí está. Vamos a acomodarlo más o menos por acá. Vamos a crear otro corte por acá, vamos a bajarlo. Va a ser por acá. Esta parte va a ser la pantalla de nuestro Game Boy. Y también vamos a crear unos cortes acá. Listo. Confirmo SX para escalarlo. Más o menos por ahí. Y acá esta parte de abajo le vamos a crear un corte acá. Entonces ya tenemos esta parte así. Salimos, bueno, miramos que todo esté bien. Bueno, entonces vamos a entrar acá a esta parte de la pantalla. Entonces ya teniéndola seleccionada, le voy a dar un I para crear una inserción. Entonces esta parte vamos a crear una inserción por acá, tin. Vamos a volver a crear otra, que va a ser donde va a ir nuestra pantalla, en este caso acá. Y vamos a crearle un bordecito, más o menos, tin, ahí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar este borde que está acá. Entonces nos vamos a parar acá con la tecla Alt, le damos clic. Bueno, tenemos que tener cuidadito para seleccionarlo. Ups. Bueno, ahí ya se me seleccionó, listo. Y vamos a crear una extrusión, le damos E y lo mandamos un poquito para adentro. Bueno, salimos del modo de edición, acá. Nos vamos acá a esta parte de arriba y vamos a activar Random y vamos a activar Cavity también para ver las cavidades. Listo. Así me parece, me gusta. Ahora vamos a darle clic derecho, vamos a set origin to the geometry. Entonces vamos a mandar el origen acá a la mitad. Bueno, pues no es tan necesario, pero pues a mí me gusta hacerlo así, por si más adelante quiero escalarlo. Ahora en mi caso ya vamos a empezar aplicando colores. Vamos a ir acá, esta parte vamos a ponerle cuerpo. Vamos a pasar a la parte de material preview. Entonces esto ya tiene un color ahí, ya se aplica automáticamente, pero yo no lo quiero totalmente blanco, lo voy a bajar un poquito gris, que va a ser, digamos, la parte del cuerpo de todo el Game Boy en este momento. Y también entonces vamos a crear otro que va a ser como la franja. Adentro vamos a entrar a modo edición. Bueno, manteniendo seleccionado, digamos, la franjita ahí que está en el centro donde le hicimos el extrude. Vamos a darle control más, y allá nos selecciona lo que necesitamos para aplicarle la franja. Les voy a tener Shift sostenido, le voy a dar clic al de la mitad para deseleccionarlo, ¿no? Es este que dice franja, lo voy a asignar, ¿sí? Y acá le vamos a cambiar el color. Vamos a ponerle un colorcito más o menos así, lo vamos a bajar. Moradito por acá. Ahí salimos, ya como lo tenemos lo podemos previsualizar, podemos verlo.
y podemos modificarlo desde acá, más o menos ahí, ¿ven? Ahora vamos a seguir, entramos acá, la pantalla, le vamos a aplicar un material, entonces vamos a crear otro material, crear acá, pero entonces no vamos a crear no vamos a utilizar el principal SBF, vamos a utilizar uno de emisión, vamos a asignarlo de una vez, vamos a activarle y vamos a ponerle como un colorcito verde, vamos a ponerle 10 de emisión. Nos vamos acá en este momento ahí y vamos a activar Bloom. Bueno, entonces le activamos el Bloom está como mucho, entonces vamos a bajar acá un poquito, ya tenemos el Bloom, entonces si salimos acá podemos ver nuestro objeto, le vamos a dar Shader Smooth, ahí no se preocupen si se les pone así, acá van a normales y le activan el Auto Smooth, bueno, para suavizar las normales. Ahora también dentro de acá la propia pantalla vamos a crear como ese efecto. Cuando yo tenía mi Game Boy yo jugaba a Tetris en ese, ahorita yo sé que hay unos más avanzados, pero pues en mi caso cuando yo tenía el mío yo jugaba era Tetris, entonces vamos a hacer algo como la simulación de Tetris. Entonces pasamos acá otra vez a sólido y voy a subdividir esto varias veces, digamos así. Voy a crear un material, bueno, vamos a crear un material y ese material lo vamos a aplicar acá. Entonces voy a seleccionar pedacitos, digamos, de lo que yo quiero. Entonces acá puedo seleccionar así, dando la sensación de que es Tetris. Bueno, acá entonces acá también, vamos a ir creando ahí formas, por decirlo así. Ustedes también pueden hacerle, digamos, la forma de Culebrita, no sé si se acuerdan del juego de Culebrita. Acá va ven, entonces acá vamos a hacer otro por acá, así, tan, acá pum, pum. Ustedes lo acomodan como ustedes lo quieran. Entonces vamos a decirle asignar, si lo asignamos pasamos otra vez acá y lo vamos a cambiar a un color oscurito. Lo vamos a bajar por acá, entonces ya ahí automáticamente nos cambia el color. Entonces digamos el de la pantalla lo veo que está como muy potente, entonces le voy a poner 8 por ahí para que no sea 8 o 9 más o menos, y ya nos queda ahí como estamos viendo ahí, nos está quedando, digamos, de esa forma. Bueno, chicos, ahora ¿qué otro vamos a hacer? Vamos a crearle como un bezier en los bordes. Eso es como tipo low poly un poquito. Entonces vamos a seleccionar los bordes. Entonces voy a ir a selección por borde. Acá vamos seleccionando bordes. Y me aseguro de seleccionar lo que necesito seleccionar, de que no me vaya a pasar. Acá pam. Vamos acá, esa parte de acá, selecciono esto, selecciono selecciono bueno, tengo que asegurarme de que tengo seleccionados todos los bordes, las esquinas, por decirlo así. Vamos a dar control B y vamos a crear como el decir, vamos a ponerle, vamos a calcular más o menos por ahí. Creo que así ya la cosa cambia. Sí, claro, ya vemos esa redondez en los bordecitos. Entonces eso es lo que necesitamos. Bueno, ahora vamos a pasar a hacer las otras partes, lo que es la crucecita, el direccional de nuestro Game Boy y los botones. Entonces es muy fácil, voy al frente, voy a acomodar el origen acá en esta parte, lo acomodo, le doy Shift A, vamos a crear un cubo. Esto creamos el cubo, lo voy a escalar, calcular más o menos ahí. Entonces ahora
voy a entrar a modo edición. Bueno, voy a cambiar esto a sólido por un momento. Listo, selecciono todo, que todo esté seleccionado. Vamos a cara, seleccionamos todo, todo está seleccionado. Vamos a cambiar a escala. Ups, se me fue acá uno el que no era. Vamos a cambiar a escala, activar transparencia, seleccionarlo todo. Vamos a más o menos ahí. Listo. Ahora vamos a seleccionar las caras del cubo, pero las de acá de la forma lateral. Entonces voy a seleccionar todas estas, nomás las de los lados, y voy a darle al E. Voy a hacer una instrucción, pero entonces las voy a hacer una instrucción individual. Entonces extrude individual faces. Entonces vamos a darle instrucción individual, las vamos a mandar hacia afuera, más o menos ahí. Ahorita no se preocupen por el tamaño, ahorita lo arreglamos. Entonces A para seleccionar, vamos al frente, escalamos todo en conjunto. ¿Ven? Vamos mirando ahí. Entonces más o menos ahí, a mí me sirve así. G para moverlo, lo vamos a mover más o menos por acá. Ponerlo ahí, vamos a agrandarlo. Listo. Salimos de modo edición. Entonces ahí lo vemos cómo nos está quedando. A mí me gusta. Vamos a dejar así. Ahora ustedes lo pueden modificar, lo pueden hacer más largo. Pues en mi caso yo lo quiero así. Entonces ahora voy a aplicarle el modificador de bevel. Vamos acá. Darle bevel. Vamos a ponerle 3. Pongámosle 3. Y en el ángulo, vamos a cuadrarlo para que se le vean los bordecitos chéveres. Pasamos a vista de material preview. De eso no tiene material, entonces vamos a crear materiales de una vez. Esto, ¿cómo lo llamamos? No sé, control, no sé cómo ponerle. Y vamos a cambiarle el material, vamos a meterle como un cafecito. Listo, ahí ya. Me pongo acá al frente, le voy a dar Shader Smooth también. Voy acá, activo el Auto Smooth. Listo. Entonces lo acomodo donde yo crea que está conveniente. El origen se nos pasó para acá, entonces vamos a darle clic derecho y Set Origin. Entonces Geometry, porque ese sí lo necesitamos acá, en el centro. Listo, y lo mismo vamos a hacer con los botones. Entonces yo voy a quedar 3 botones acá, más encima 2 pequeños acá que son como el Start y el Play. Entonces vamos a hacerle eso. Bueno, entonces acá voy a pasar el cursor, lo vamos a pasar para acá, ponerlo por acá. Listo, Shift A, Mesh, un círculo. Vamos a cambiar acá la alineación para que se nos alinee con la vista. View, esto así como está me sirve, no tengo que cambiarle nada más. Entramos a edición, lo escalamos, vamos a darle a F para rellenarlo, nos movemos para acá, vamos a darle a E para extruirlo, más o menos, vamos a por acá. Ahora manteniéndolo seleccionado, ahí donde está le vamos a dar control B y vamos a crear un bevel de la misma forma. Él ya nos guarda el preset del bevel o del sesgado que le hicimos al Game Boy, entonces ahí eso nos sirve. Salimos de ahí, le damos Shader Smooth. Bueno, ahí se ve chévere. Vamos a ir acá, le activamos lo mismo para que no nos cree problemas las normales. Teniéndolo seleccionado, vamos a seleccionarlo y lo vamos a mover un poquito para atrás, ahí exactamente. Y vamos a pasar a crear el color. Vamos a ir creando colores de una vez. Botón 1. Entonces este por lo menos podría ser como un verdecito así, un verde azul. Listo. Y ya pues acá yo tendría que crear copias. Entonces por lo menos voy a acomodar este donde yo creo que iría. Vamos a ir por acá, escalar un poquito más. Yo creo que lo escalé mucho, vamos a ver. Listo. Vamos a darle la escala, aplicar la escala. Ahora Shift D, pasamos para acá. Shift D, pasamos para acá. Shift D, pasamos para acá. Ahí vamos mirando la distribución de nuestros botones. Y
Bueno, entonces como vemos también se nos copiaron los materiales, no importa. Entonces acá por lo menos voy a ir acá, voy a darle copiar acá, botón 2, vamos a cambiarle, por lo menos lo voy a poner, metámosle que algo así más o menos. De acá copio material para que no quede el mismo material, botón 3, vamos a mandarle un amarillo, listo. Copiamos material, botón 4, botón 4, vamos a mandarle uno por acá, así más o menos. Pin. Entonces ya tenemos nuestro Game Boy. Digamos, voy a quitar esto acá para que lo vean. Digamos, así lo tenemos en este momento. Bueno, y voy a crearle los otros dos botoncitos acá fácilmente. Vamos a utilizar geometrías básicas. Vamos acá al frente. Bueno, esto lo vamos a hacer una cosa. Vamos a subir esto un poquito porque está como muy... Listo. Ahora voy a parar el origen. Lo voy a poner por acá el cursor. Bueno, ahora Shift A, Mesh, vamos a un cubo, lo escalamos más o menos por ahí, aplicamos la escala de una vez, entramos a modo de edición, vamos a mirar acá, activamos transparencia, pasamos a modo sólido, pasamos a escala, frente, más o menos por ahí. Bueno, vamos a alargar un poquito, quitamos transparencia, nos corremos para acá, vamos a salir de acá, lo observamos bien, y acá en esta parte lo que vamos a hacer es, acá al frente lo vamos a rotar un poquito, por ahí, listo. Lo mueves un poquito para acá, miramos que esté bien de escala, entonces lo veo un poquito grande, bueno, lo voy a poner ahí y vamos a aplicarle un modificador, el bevel otra vez. Entonces acá vamos a ponerle, digamos, en las esquinas que tenga 3 y acá le bajamos el amount, la cantidad, vamos ahí. Le vamos a dar shader smooth también, vamos acá y vamos ahí, pasamos a realización de material y acá vamos a copiar digamos está acá, lo voy a jalar para acá, voy a crear otra copia, sobre X, vamos a poner por acá, más o menos así, listo, ahí me gusta, y vamos a crear materiales, digamos, voy acá, pum, star, acá vamos a cambiarle, por lo menos vamos a meterle que sea un azulito así, bien chévere. Y material, play, ustedes le pueden poner los nombres que ustedes quieran. Pues ahí se ve eso. Vamos a desactivar eso para ver cómo nos está quedando. Entonces ahí yo lo estoy haciendo así, chicos. Estos botones son opcionales, o sea, si ustedes no los quieren poner, pues no los ponen, pero pues yo lo estoy, digamos, ese es el diseño que yo estoy creando, pero pues como ustedes saben, cada tutorial es una guía, entonces ustedes pueden acomodar las cosas a su gusto, ¿ah? No tienen que hacerlo exactamente como lo estoy haciendo yo. Ahora con este mismo botón voy a poner uno acá atrás, acá al ladito, como para que dé la sensación de que el botoncito de prender y apagar. Listo, entonces pues me voy a ir acá, voy a agarrar Shift D, lo voy a mandar para acá, pues acá me paro, voy a rotarlo, listo, y acá simplemente pues lo voy a meter para acá, lo voy metiendo, pam, voy a escalarlo, ahí eso no importa, digamos, el tamaño ahorita, control
control A, escala, control A, rotación, aplicamos cosas acá. Acá en este caso con este sí puedo, digamos, modificar un poquito más el modificador de bevel, lo puedo modificar un poquito más para hacerlo más suave. Listo, algo así. Inclusive la escala acá lo puedo escalar un poquito más hacia adentro, lo movemos un poquito más hacia afuera. Entonces es como el botoncito de prender y apagar que tiene nuestro Game Boy. Entonces pasamos acá, Material Preview, y ese acá pues le cambiamos el colorcito. Digamos, voy a ir acá, pues ya tiene un color ahí, pues entonces voy a crear una copia para no modificar este color. Y el on, botón de on, y acá pues este mismo color lo puedo utilizar, y lo que hago es bajarle para que quede como negrito. Exactamente, mira, ahí ya nos quedó. Ahora el Game Boy acá en la mitad voy a modificarle acá una cosita, voy a hacerle un corte acá en la mitad. Bueno, entonces voy a ir acá, voy a ir por selección por bordes, voy a darle control R, voy a crear dos team. Ups, bueno, ya se me quedaron. Voy a ir acá a vista lateral, le voy a dar, vamos a escalarlos acá para hacerlos más pequeños, algo más o menos así. Tan, soltamos. Ahora selección por caras, vamos a seleccionar esta parte de acá. Bueno, vamos a hacerlo un poquito más pequeño, vamos a acercarnos, porque esta es como la línea de ensamblaje de nuestro Game Boy. Listo. Ahora sí, vamos selección por caras, vamos a seleccionar toda esta cara. Ven, los que va ahí seleccionada. Y ahora vamos a crear un nuevo material. Vamos acá, team, línea. Este material sí va a ser negrito, no totalmente negro, pero sí negro, y se la vamos a asignar. Entonces ya le asignamos ese material acá a nuestro Game Boy. Si salimos acá, es como esa línea de unión del Game Boy. Vamos a seleccionar esto, lo vamos a correr para acá que quede en la mitad. Y listo. Entonces ya tenemos ahí nuestro Game Boy. Ya tenemos, digamos, que el diseño base. Entonces vamos a empezar a trabajar, a darle la formita de acá antes de pasar a la parte de animación. Entonces acá tenemos que crear ese corte redondito que tiene nuestro Game Boy. Para eso vamos a utilizar los booleanos. Vamos a pasar el origen acá, pum. Vamos a dar vamos Shift A, vamos a crear un cubo. Vamos, allá tenemos el cubo donde lo tenemos, donde lo necesitamos. Ahí donde está exactamente es donde vamos a hacerle. Vamos a la vista frontal, calculamos, tenemos transparencia. Sí, básicamente ahí tenemos que crear el corte acá, listo. Bueno, chicos, ahora qué vamos a hacer, entramos a edición dentro del cubo, seleccionamos los bordes. Teniendo seleccionado este borde, vamos a crear un bevel. Entonces control B, lo echamos hacia atrás, le damos varios cortecitos, más o menos calculamos por acá, tin, listo. Y acá dentro de las propiedades vamos a cambiar el width. Bueno, el width lo vamos a acomodar más o menos ahí. Vamos a ir a esta frontal, nos acercamos. El width vamos a ir por acá, bueno, calculando ahí, digámoslo, ahí nos sirve, ¿no? Los segmentos y el shape vamos a crearle una curvatura más. Somos ahí, entonces acá tenemos que meterle más segmentos para que quede más suave, acuérdense. Entonces ahí para que nos quede más suavecito. Damos un clic para confirmar, vamos control Z para seleccionar otra vez esto. Vamos a darle clic derecho y subdivide. Vamos a dividir esto para que se suavice. Bueno, dejémoslo ahí. Con ese tipo de subdivisiones está. Salimos de ahí, quitamos transparencia. Esto le vamos a dar Shader Smooth. Vamos acá, activamos el Auto Smooth. Bueno, acá esta parte, bueno, podemos dividir otra vez. Yo creo que sí se puede dividir. Listo. Salimos de acá. Ahora nos vamos a acomodar bien donde queremos que nuestro objeto termine.
Acá vamos a entrarlo. Va a ser algo más o menos así. Exactamente. Ahí lo podemos ir modificando, no importa. Si de acá vamos a darle un poquito más de escala. Creo que necesita un poco más de escala. Que lo movemos. Dependiendo del booleano, ahí vamos a ir mirando. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es seleccionar nuestro Game Boy. Vamos a modificadores, acá donde dice booleano. Ya está seleccionado. Con este gotero vamos a seleccionar este y ya nos hizo el corte. Entonces el cubo este, ahí está nuestro. Si lo quitamos, ahí nos muestra el booleano. Lo que voy a hacer es seleccionarlo. Voy a ir acá a esta parte de estas propiedades, acá donde dice Viewport Display. Vamos a bajar acá donde dice Display as a Texture. Vamos a abrir y vamos a poner el Wire. Entonces vamos a ir acá al frente. Vamos a subirlo. Bueno, vamos a calcular dónde más o menos queremos. Escalarlo un poco. Más o menos así. Es donde vamos a ir mirando cómo nos afecta la geometría. Estas líneas que ustedes ven acá, eso es a causa de que esto tiene más geometría que que nuestro Game Boy. Entonces nos está creando nos está tratando como de recalcular las normales. Digamos, en este caso yo lo voy a hacer así, pero pues ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran. Digamos, en este caso yo lo voy a dejar así porque pues por el tutorial no necesito nada más, no necesito que sea perfecto, pues porque el ángulo con el que voy a mirar el objeto va a ser más o menos así. Entonces esta parte no se va a ver, va a ser algo muy mínimo, pero ustedes ya podrían entrar y editarlo, digamos, editarlo y darle la forma. Pero pues también para hacer el efecto de animación que vamos a hacer va a ser un poquito más complicado, entonces tocaría manualmente después volver a sacarlo y todo eso. Entonces digamos, en este caso nuestro Game Boy va a quedar así, entonces lo vamos a dejar de esa forma. Listo, chicos, entonces ahora acá lo que podemos es hacer, seleccionar nuestro Game Boy, entrar, ven, y ya en esta parte entraríamos a utilizar el modificador o los shape kits para empezar lo que es la parte de la animación. Entonces por lo menos yo lo tengo seleccionado. Vamos a seleccionar el Game Boy. Pero antes de eso vamos a crear un entity donde vamos a hacer el parent de todos los sujetos a ese entity. Para la cuestión de la animación. Vamos acá. Vamos a entity y yo voy a utilizar un cubo. Ustedes pueden utilizar el que quieran. Lo vamos a poner por acá. Vamos a escalar, voy a subir, lo pongo acá, forma lateral, ahí ya lo veo bien, listo, y vamos a hacer el parent de los objetos a este entity, o sea que todo se mueva con el entity. Entonces vamos a seleccionar este, listo, yo ya lo hice. Mira, entonces todo se mueve con el entity y tengo la posibilidad de animar individualmente o mover individualmente cada objeto. Entonces listo, ya tenemos eso ahí. Ahora volvemos a lo de los shape keys. Vamos a seleccionar nuestro Game Boy, listo, vamos a ir acá a la parte, esta parte de Object Properties, y acá están los shape keys. Entonces vamos a crear uno que es el base, el del basis, y después creamos el otro que es el K1. Entonces ya en el K1, teniéndolo seleccionado en nuestro objeto, entramos al modo edición. Acá vamos a empezar a modificar nuestro objeto de la otra forma que nosotros queremos, ¿no? Entonces en este caso por lo menos va a salir otra vez. Voy a seleccionar esto, lo voy a ocultar. Esto lo voy a ocultar. ¿Ven? Ahora sí entramos acá. Y acá ya empiezo a modificar nuestro Game Boy.
Entonces en esta parte vamos a empezar a modificar. Entonces digamos, vamos a seleccionar por caras, vamos a seleccionar por caras, vamos al frente, ¿no? Seleccionar esto acá, voy a seleccionar así y se ve acá al frente, chin, 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 chin. Lo que seleccioné, bueno, entonces acá teniendo el seleccionar vamos a dar E, vamos a extruir, sale por acá más o menos, vamos a vista lateral manteniéndolo seleccionado, utilizamos la herramienta mover, acá voy a cambiar a global, vamos a subirla, que nos quede, ahí coordinamos, esto chicos, es más o menos así, ven, vamos calculando, ahora acá esta parte, vamos acá a selección por bordes, seleccionar este, la transparencia hasta donde se lo selecciona, seleccionar estos de acá, este de acá, básicamente con este pin, vamos a vista lateral y vamos a subirlo, subimos por ahí, acá es donde va a ir nuestros botones, ahí van, inclusive vamos a darle más diseño a esto, entonces esto acá es de ustedes mismos seleccionar, digamos, mirar sus referencias, las referencias que tienen, e ir modificando, entonces esto lo podemos mandar un poquito hacia adelante, para que se vea más cool, acá sí vamos a la parte lateral, activamos transparencia, nos vamos a vértices, vamos a seleccionar, ups, se me fue este de acá, me voy a cambiar acá por select box, vamos a seleccionar esta parte acá, esta porción de acá, seleccionada, y la vamos a mover hacia atrás, más o menos por acá, listo, entonces ahí vamos mirando nuestro Game Boy, nuestro arcade, cómo va quedando. Otra vez acá, entonces acá me fijo que esto está como muy bajo, selecciono, voy acá a 3, voy subiendo, voy calculando más o menos como me guste a mí. Ahora acá vamos al frente otra vez, vamos a selección por caras, lo mismo, seleccionar este, seleccionar estas de acá, listo, se me fueron acá otra vez, tenemos que seleccionar todas, le vamos a dar extruir, lo extruimos, no importa, tin. Bueno, ahora pasamos acá, vista lateral, bajamos, sacarlo para acá, y vamos viendo cómo se nos va formando nuestro arcade. Mirando a ver qué diseño le podemos dar, pero básicamente eso es lo que toca hacer, chicos. Ya ustedes allá en sus casas con más calmita dentro del modo edición lo modifican y lo hacen como ustedes quieran. Entonces yo voy a hacerlo de forma rápida para no tomar tanto tiempo en el tutorial. Listo, chicos, entonces así yo lo tengo, yo lo modifiqué de esta forma. Entonces ahora si salimos de modo edición nos damos cuenta que vuelve
a la forma normal. Entonces la magia está acá en el relative, en el value, en el valor que es animable. Entonces si está en 0 está normal, pero si yo lo pongo en 1 y nos crea la forma. En este momento él nos está afectando ahí el booleano, pero eso ahorita lo animamos, simplemente es correrlo y ya. Digamos, si yo le doy al H y quito todo, digamos el booleano está acá. Si yo llego y lo muevo, ahí automáticamente nos queda normal. ¿Listo? Entonces ahora vamos a ver la forma normal, pero básicamente ese es el truco. Entonces acá está normal y acá ya pasa al arcade. Acá está el Game Boy, el arcade. Entonces eso es lo que vamos a hacer, chicos. Listo, entonces básicamente ese sería el efecto, como el efecto morph que le vamos a dar con los shape keys. Entonces ahí como podemos dar cuenta. Ya pasaríamos entonces a la parte de la animación. Abriríamos esto acá. Vamos a acercarnos acá, vamos a crear una cámara ahora sí. Vamos acá, vamos a mandar el cursor al centro con la tecla Shift más C. Y ahora vamos a ir a Control A. Están las cámaras. ¿Sí? Creamos la cámara y vamos a cuadrar una vista, digamos, que nos guste a nosotros, digamos, para poner la vista de la cámara. Entonces, digamos, acá le vamos a dar Control A0 y él ya nos crea automáticamente la vista. En mi caso, yo lo voy a hacer cuadrado. Quienes me conocen, yo siempre utilizo este formato para redes sociales. Ustedes pueden poner el formato que ustedes quieran. Entramos acá a la N, vamos a View, Camera to View, para que nos mantenga la vista. También pasamos acá a las propiedades de la cámara y en Viewport Displays vamos en el Paste Per Out a subirlo todo para que centrarnos, digamos, en lo que estamos viendo. Le damos a la tecla Home. Listo, entonces acá vamos a cuadrar esto más o menos así. Voy a seleccionar mi Game Boy y luego ya volver al punto donde estaba. En esta etapa voy a desactivar esto acá porque solo quiero centrarme, digamos, en el Game Boy, en lo que estoy viendo. Voy a ocultar ese menú con T. Vamos a quitar esto acá, esta parte también. Dejar desocupado el espacio, esta ventana, para que no tengamos problemas distrayéndonos ni nada de eso. Entonces acá en esta parte ya podemos poner, digamos, la vista de lo que queremos. Entonces, digamos, más o menos va a ser una vista así de nuestra cámara. Va a subir, va a dar la vuelta y pum, se transforma en el otro. ¿Listo? Entonces acá esta parte vamos a crear acá otra ventana, crearla horizontalmente, más o menos por acá. Pan, vamos a ponerla acá y este la vamos a cambiar a la línea del tiempo. Se me perdió timeline. Va a ser nuestra línea del tiempo. Esta acá vamos a bajarla bien. Esta también la vamos a ocultar porque básicamente acá ya no necesitamos más vistas. Vamos a acomodar acá. Entonces ya tenemos cuadrado nuestro espacio de trabajo. Y como nosotros habíamos hecho esto de crear el entity y hacer el parent de todos los objetos, pues básicamente el entity nos va a manejar esto. Sí, ya que me di cuenta ahí, este no lo pegué, no le hice el parent, entonces voy a seleccionarlo, pin, selecciono el entity, control P, object. Ahora sí ya podemos manejar acá nuestro. O sea, él va a llegar y subir y ahí da la vuelta y se transforma. ¿Listo? Listo, entonces antes de pasar a hacer la animación vamos a determinar bien lo del escenario y las luces. Entonces vamos a empezar a crear luces para poder iluminar y ya cuadrar lo que es todo el aspecto que va a tener nuestra animación. Entonces lo primero que voy a hacer es empezar a crearle las luces. En este caso acá vamos a apagar las luces que vienen por defecto, simplemente que nos quede oscuro todo para poder ver el efecto, digamos, o el ángulo en que las luces nos están alumbrando. Entonces vamos a empezar. Voy a crear una luz acá, voy a hacerlo de forma rápida, ustedes pueden hacerlo con tiempito en su casa. Voy a terminarlo y después lo explico cómo lo hice.
Listo chicos, pues en el momento yo creé esto de esta forma, creé un escenario, por decir así, una iluminación. Yo sé que son bastantes luces, pero pues a mí me sirven de esta forma. Creo como una especie de sistema de luces laterales, una luz laterales, y aparte tengo una diagonal en la parte de atrás, que es como la ring line, al frente también, y en el techo, porque pues así es que lo voy a manejar. Y les asigné ciertos valores y ciertos colores. Digamos, a esta de acá le puse 2000 con este color azul, a esta con color como amarillo 2000 también, la mayoría tienen 2000. Esta ese color así como violeta púrpura, y la de acá abajo verde 2000, la del techo lo mismo 2000, y una del frente con este color blanco. También creé un fondo con un plano, le asigné un color y le creé ese gradiente de color utilizando una luz. Entonces puse una luz planar, pero entonces le cambié a disco y le puse 1500. Ustedes pueden ponerle acá menos si quieren que se vea más opacado, digamos así. En este caso 1200, vamos a dejarlo en 1200. Y color blanco, ustedes pueden variar el color como para dar otro tipo de efectos. Miren, eso va a influenciar sobre el plano. En este caso yo lo voy a dejar ahí así. Y ya pues entraríamos a la parte de animación. Entonces hice las pruebas de seleccionando el Game Boy, si le aplico el valor del value del keyshaped, entonces cómo se vería. Entonces eso es básicamente lo que yo necesito. Ya acá entraríamos entonces a animar, en la parte de animación, seleccionando digamos el Enti. Entonces vamos a correr esto para acá un poquito, subir esto acá, vamos a la parte frontal. Entonces en este caso estoy en el 1, y digamos que del 1 al 40 yo quiero que llegue a esa posición, por decir así. Entonces en esa posición yo le voy a dar le voy a dar locación y rotación. Yo quiero que tenga la locación y la rotación de esta manera. Bueno, vamos a dejarlo, bueno, en el momento vamos a dejarlo así. Entonces acá en el 1, cuando pasemos al 0, por decir así, al 0, igual 1, voy a agrandar esto acá, muevo para acá. Acá en el 1 ya entraríamos y lo moveríamos, entonces bajaríamos esto, que se salga del cuadro, de nuestro encuadre. Entonces podría ser acá, y lo mismo, y locación y rotación. Entonces ya llegué ahí, el salta acá, chill. Pero entonces acá voy a modificarle un poco la rotación. Entonces voy a pasar a la rotación y acá lo voy a mover un poco, así, más o menos. Acá, y le muevo un poco, no, le muevo mucho, no, ahí, perfectamente ahí, como está. Y acá en este punto vamos a volver a darle locación y rotación. Entonces ahí digamos llega ahí, entra acá, se eleva, sale elevado y ¡pum! Ven chicos. Entonces digamos en este caso yo me doy cuenta que las sombras están afectándome el fondo, el plano, el fondo. Entonces eso yo no lo quiero. Digamos en este momento yo lo tengo en if. Si yo le cambio a cycles, le pongo GPU, y acá ya pasaría a la parte de render para ver cómo se nos ve. El de noiser, acá vamos a ponerle 500. A ver, bueno, acá en cycles todo bien. Vamos a mirarlo de las sombras, vamos a if. Acá sí la luz me está proyectando esa sombra ahí. Entonces ahí lo que yo puedo hacer sería correr esto un poquito más. Ahí está de acá. Voy a correr un poco más. Listo. Ahora volvemos a nuestro Game Boy. Entonces acá llega y él sube, llega y sube, pum, se cuadra ahí. Entonces ahí él va a durar un ratico, digamos ahí va a durar un rato, digamos que al 60, 70.
al 70, le pongo ahí, le voy a dar y locación y rotación, y después básicamente lo único que hago es coger este de acá, le doy Shift D, lo copio y que baje en el 90, que básicamente sería por acá o en el 100, dejámoslo en el 100, dejarlo en 100. Entonces va acá, ahí sube. Ahorita yo sé que no se ve bien, pero no importa, eso lo vamos a arreglar. Ahí bueno, tiene que dar la rotación, estamos creando como el blocking de la animación y ahí vuelve y cae. Bueno, entonces acá tengo que en el formato de salida está 24, vamos a dejarlo en 30. Entonces acá digamos vamos a correr, vamos a crear el spacing de la animación. Entonces vamos a correr esto, vamos a dejarlo que más bien digamos esta parte de acá llegue al 20, entonces así y ahí sube, ahí da la vuelta, se transforma y llega y cae, caería acá 50, este lo corremos acá para el 70, cae ahí. Bueno, entonces esa sería nuestra animación, tan y pum, cae. Bueno, entonces acá en esta parte vamos a entrar al editor gráfico, vamos a pasar acá, Graph Editor, y ahí nos está mostrando básicamente todo lo que estamos manejando y lo que estamos dando vuelta es dentro del eje Z. Entonces acá vamos a abrir acá y vamos a mirar la posición en locación en Z, es esta la que necesitamos por el momento. Entonces esta ahí podemos modificarla, tan. Ahí tiene que quedarse un ratico. Entonces acá vamos a coger este, lo vamos a correr un poquito, G, X, Pin, al igual este de acá, GX, para que suba más rápido. Otra vez se me salió tune. Acá esto vamos a subirlo un poquito, también vamos a subirlo un poquito en curvita. Y así, ya llega y cae, ¡pum! Entonces esto por lo menos acá lo bajamos acá, este lo vamos a bajar acá también. Vamos a manejar estos con los manejadores, vamos a darle más curvita a esto para que se tome un espacio en el aire. Acá tan listo, así entonces sería, vendría y ¡fum! Ahí llega, toma un espacio y ¡fum! Cae. En ese lapso de tiempo acá es que tiene que transformarse, entonces le sube ahí, se queda, se transforma y cae. Entonces para que caiga más rápido, entonces acá tenemos que manejar esta parte, que sería coger este y moverlo hacia acá. Eso le va a dar más rapidez a la caída. Entonces GX también este acá. Entonces ahora vamos a ver, entonces empieza, pum, sale, se transforma y para abajo, exactamente. Ahí vamos. Ya entonces acá tenemos que calcular dónde gira, entonces llega acá, pum. Digamos, yo quiero que gire digamos esté acá 25 al 28, entonces digamos 25, ahí está en el 25,
Voy a abrir acá un momentico la parte acá de la rotación. Vamos a mirar que esto esté en global. Tenemos seleccionado, acuérdense, tenemos seleccionado el Entity. Entonces acá en el global vamos a activar lo de rotación. Y en este caso él tiene que girar en el eje, de la rotación, en el eje Z. ¿Listo? Entonces la rotación sería en Z. Acá sería, y haría la rotación en Z. Bueno, entonces vamos a poner el 0 otra vez. Entonces ahí, digamos del 25, insert keyframe, y 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, entonces ahí ya el Z daría toda la vuelta. Ahí le damos la vueltica. Tenemos en 360 y insert keyframe, entonces él ya nos va a hacer una rotación ahí. Entonces va acá, sube, pam, y ahí tenemos un problemita, pero eso ya ahorita lo arreglamos. Eso no hay problema, chicos, eso ahorita lo arreglamos, porque ahí llega ahí en el 30, acá nos marca el 360, ¿no? Pero él tiene que volverse otra vez a 0. Entonces acá nos está haciendo una rotación de volverse a 0. Eso ya ahorita en un momentico lo arreglamos, no hay problema, no se asusten. Entonces la rotación tiene que ser en Z, entonces vamos acá en la parte de Z donde se nos da la rotación. Acá mismo nos está mostrando eso, entonces acá llega, sube, pum, rota, y ahí ya empieza a descender a 0. ¿Entienden? Pero pues básicamente lo que podemos hacer es lo siguiente. De acá lo vamos a coger, le vamos a dar Shift D y lo vamos a mover sobre X. Ahí vamos, ahí ya queda y cae. Entonces acá calculamos, digamos este por lo menos acá yo lo metí, que no debía haberlo metido. Lo podemos quitar, delete, y ahí ya tendría que caer. Se nos devuelve, pero no. Entonces vamos acá, pin, seleccionamos este de acá, no, bueno, voy a seleccionar el Z, rotación, ese es el problema. Bueno, voy a apagar estos de acá porque me están molestando y no los necesito. Entonces eso también lo voy a poner acá. Voy a abrir nomás la rotación en Z, que aparezca este acá. Ahora sí me lo mostró, lo voy a quitar y listo. Eso. Ahí vamos arreglando los errorcitos. Entonces sí, da la vuelta y ahí no importa porque ya ahí va a haber salido. Esto si quieres lo puedo coger, le doy G, X y lo alargo, o sea, porque pues ahí no lo necesito. Ahorita no nos muestra la subida y la caída porque bloqueé el eje Z en movimiento. Entonces lo importante es esto, que acá nos genere la rotación. Entonces acá seleccionando este, mirando este también acá, a crearle ahí este, acá tendría que ir planito. Entonces este por lo menos acá vamos a darle T y vamos a darle lineal, que nos lo mantenga lineal, porque ese no nos interesa que se mueva, sino va a rotar, o sea que llegue ahí, ya se quede ahí y se caiga. Y acá esto es pues ya ahí vamos a manejar la curva con este handle, ponerla por acá. Aquí. Le doy play, tin. Ahí vemos la rotación que
Listo. Entonces ahí ya puedo, digamos, quitar los otros. Exactamente, digamos la locación Z sería esta. Entonces ahí ya sube, pum, da la vuelta, fan, y cae. ¿Listo? Entonces ahí lo que pase pues después ahí no nos interesa, pero básicamente eso es lo que va a ser nuestro pequeño amigo. Entonces esto iría hasta pieza 0, sube tan, cae 80, yo creo que por ahí. Lo podríamos dejar en el frame 80, entonces voy a cambiar acá hasta el 80. Aquí. Llega y cae fan. Lo vamos a calcular, dejémoslo en el 74. 74 que termine y que empiece, para no correr todo, en el 10. 10 sale, pum, sube, da vuelta, se cae un poquito y pum, cae. Sube. Entonces acá podríamos calcular para que no termine tan tarde. 58, 60, tan. Que termine en el 70 sería más conveniente. Entonces están. Ahí va. Sube. Da vuelta. Llega y cae. Y acá ya entraríamos a ver la parte de el Shape Kit. Entonces acá en este punto seleccionamos el Game Boy. Entonces sabemos que viene acá. Voy a darle chip con este para ver. Entonces vamos acá, Chan. Voy a pararme acá en esta parte. No, permítame el video. Da la vuelta 30. Ahí cae. 25. 25, ahí 25, 26. Del 25 al 27 se transformaría. Del 25 al 27, entonces seleccionando este, vamos al 25, pam. Voy a acercarme acá, 25 seleccionándolo, voy acá, entonces 25 le voy a dar clic derecho, insert keyframe, 25 y vamos 25, 26, 27, ahí irían uno. Ya insert keyframe, entonces sería fan y ya se convertiría. Entonces vamos ahí, fan. Pero entonces acá tenemos el pequeño problema que nos queda rotado pero queda mirando hacia arriba. Entonces acá tendríamos que arreglarle la rotación otra vez. No importa, digamos vamos acá, chin. Ahí tendría que cambiar la rotación un poco. Entonces lo que vamos a hacer es acá en X, por decir así, lo vamos a bajar, lo vamos a acomodar un poquito, más o menos de acá, para que se vea. Calculamos, tin, le vamos a darle y vamos a darle rotación. En rotación damos tin y ya él nos guarda la rotación y cae. Entonces vamos otra vez, chin, llega y sube, salta, da la vuelta y cae. Pan. ¿Listo? Si a ese delay, como ese espacio que se demora en el aire, acuérdense que lo hicimos para que él pudiera, para que digamos el espectador pueda ver la transformación. Entonces ahí va así, da la vuelta, se queda un ratico y cae. Ahí se va para abajo. Ya la parte, si ya lo quieren que digamos no se demore tanto, pues simplemente corren los frames de animación. Entonces digamos acá es donde empieza a caer. Entonces ahí lo que podemos hacer es lo siguiente: ustedes pueden coger esto,
y lo mueven para que caiga un poquito más rápido. Entonces digamos acá caería, digamos, y caería el 45, entonces subiría, da la vuelta, se transforma, se demora un poquito y para abajo. Pues podemos dejarlo ahí si quieren, podemos dejarlo ahí. Y otra vez sube, da la vuelta, se transforma y cae. ¿Listo? Entonces acá en esta parte nosotros ya podemos animar también lo que serían los colores y las luces si ustedes quieren. Entonces también tenemos que animar botones, ¿no? Entonces porque acá tendríamos que empezar a crear otro tipo de botones, esconder botones. Entonces ahí es donde empieza la parte de la animación. Básicamente es el mismo proceso. Yo lo voy a hacer, voy a empezar a animarlo y vamos a ir viendo el proceso ahí. Entonces digamos acá en esta parte, esos botones tienen que desaparecerse. Entonces en esta parte acá, bueno, vamos primero a crearle la palanquita. Acá donde se transforma tiene que aparecer una palanca. Entonces digamos, vamos a dejarlo acá en este punto. Entonces en este punto vamos a entrar dentro de nuestro objeto. No vamos a entrar, vamos a dejarlo ahí en esa parte. Otra cosa que se me olvida antes de que pasáramos. El booleano que le hicimos tenemos que animarlo también. Entonces el booleano se tendría que desaparecer. Acá en este punto llega y da la vuelta más o menos del 25. Desde el 25 al 30 ya tiene que irse. Entonces 25, ahí le voy a decir. Y location. Y pasamos al 30. Al 28. En el 28 ya tiene que haberse movido de ahí. Vamos a la herramienta de mover. Vamos a parar por acá. Vamos a pasar a cambiar acá los ejes. Ahí lo corremos, lo sacamos de una vez. Y ahí le vamos a ir y location. Entonces ya llega y se sale, pum, se nos quita y nos queda totalmente el arcane. Entonces vamos ahí, y ahí da la vuelta y pum, ven, entonces ahí va, da la vuelta y cae. Entonces básicamente esa es la animación y ya sería animar botones, que es algo muy sencillo. Bueno chicos, entonces acá en este punto entonces nos iríamos acá a esta parte y calcularíamos para poder armar nuestro. Vamos a ocultar esto entonces acá voy a poner el cursor, voy a dar Shift A, voy a crear un círculo, vamos a crear un círculo, lo vamos a escalar por ahí. Vamos a acercarnos al círculo, vamos a entrar a modo edición, F, vamos a escalar un poquito más, activar transparencia, lo vamos a meter, vamos a darle E y lo vamos a sacar, a destruirlo, más o menos por ahí. Vamos a vista lateral, esto acá donde estamos ahí. Entonces acá vamos a hacer lo siguiente, vamos a empezar a crear extrusiones. Entonces básicamente allá creamos como nuestro control. Quitamos acá, esto lo vamos a seleccionar, Share Smooth, vamos a la parte de acá, le aplicamos acá nuestro Auto Smooth. Vamos a entrar acá, vamos a crearle un corte, a pegar acá esta parte, esta zona para remarcarlo. Y acá ya sería simplemente crearle colores y lo vamos a animar. Entonces, bueno, en este caso, él va a aparecer ahí, ¿no? Vamos a salir de modo edición. Entonces ahí, 38. Se transforma, chin. Acuérdense que el origen tiene que quedar en la base. Entonces vamos a ir acá.
Entonces acá él tiene que aparecer acá en el 32. En el 32 tendría que aparecer en el 32, pero antes de aparecer él tiene que ir linkeado con el empty. Acuérdense, chicos. Entonces cogemos este chim, control P, object, listo. Ahora sí, chin, se sale. Llega y sale ahí, tan. En el 32, chin. Entonces en el 32. Vamos a subir un poquito más. En el 32 tiene que tener esa escala. Entonces ahí le vamos a dar y marcar la escala. Y en el 30, si vamos 30, 31, 32, en el 30 tendría que tener escala 0. Entonces vamos acá y escala. Entonces ahí y ahí aparece. Entonces iría más o menos así. Si me paro acá, y ahí sale, salta, aparece. ¿Ven? Si quieres yo puedo correrlo. Podríamos correrlo un poquito más. Y acá lo corremos ahí. Así, 30, 31, 32, 33, sí. ¿Listo? Y lo mismo pasaría con estos botones, digamos, este botón de acá lo podríamos copiar. Entonces vamos a copiarlo. Shift D, crear una copia. Pum, esa copia la vamos a sacar acá arriba. Ya está ahí pegada. Saca esta copia. Acá la parte lateral. La vamos a mover acá. Le vamos a rotar, más o menos ahí, vamos a bajarla, nos acercamos. Yo voy a acomodar estas copias y voy a hacer el mismo proceso que hice con la palanquita, y ya ustedes allá en su casita lo hacen con más dedicación. Yo lo voy a hacer de forma rápida. Bueno, listo, chicos. Entonces lo que hice fue básicamente lo que les dije, animé escalas básicamente. Entonces da la vuelta, el botón lateral este de acá se esconde, se mantiene ahí y se esconde. Lo mismo el más y este botoncito de acá, porque ese botoncito me aparecía dentro de la transformación. Si se acuerdan, se alcanzaba a salir acá, pero ya no. Entonces los otros botones no hay necesidad de animarlos, porque pues eso no se va a ver. Y sale el otro. Entonces ahí vamos viendo, sale y cae. Ven, sube, da la vuelta, sale y cae. Y ya acá sería pues poner colores. Vamos a modificar los colores y vamos a animarlos. Entonces en este caso voy a mostrarles cómo animar un color. Es bastante fácil, no nada complicado. Y ya el otro proceso lo voy a hacer de forma rápida, pues para no extendernos tanto, y ustedes pueden hacerle. También, digamos, los botones nuevos que salieron ahorita, podemos ponerle colores. Digamos, si vamos acá, este tenía botón 1, ¿se acuerdan? Eso es una copia, entonces podemos copiarlo. Ahí eran 4 botones, ponemos el botón 5. Botón 5, y a este se le puede cambiar, digamos, el color. Ya se le podría pasar para otro color. Un color así. Este de acá ya podríamos ponerle otros colorcitos. Se crea copia, y acá, digamos, entramos a los botones y se le pueden poner, digamos, le pongo este de acá. Vamos a crear otra copia y seleccionamos colores que ya tenemos predefinidos, que ya le aplicamos a los otros, y este de acá le creamos copia, pam.
Estos botones no hay necesidad de, ¿cómo se diría? No hay necesidad de animarles el color del botón, porque pues aparecen de la nada, son como botones nuevos, entonces no hay problema ahí. Y la palanca, ya la palanca pues le haríamos el color también, le haremos un color. Vamos acá. Entonces ahí ya esa parte de esos colores ya ellos aparecen, chan, llega y sube acá, y aparecen los botones. Ya acá nuestro Game Boy nosotros podemos animar el color de la siguiente forma. Miren. Entonces acá el cuerpo, ¿se acuerdan del cuerpo? Entonces tenemos el cuerpo acá. El cuerpo en esta parte se transforma, entonces acá del 25 al, vamos a decir al 20, 24, 25, 26, del 26 al 28, no el 26, 27. Del 26 al 27 ya tiene que transformarse, no el 25. Sí. Entonces ahí en el 25 yo tengo seleccionado el color de cuerpo, entonces le voy a dar clic derecho, insert keyframe. Entonces me insertan keyframe. Y ahora al 27 ya tiene que haber cambiado el color, entonces entro acá y voy a seleccionar un color. Voy para acá arriba y voy a seleccionar como un naranjita. Yo voy a ponerle un naranjita, un color naranjita más o menos. Ustedes pueden poner el color que quieran, chicos, no hay problema acá. Y entonces acá yo ya le doy clic derecho, insert keyframe. Entonces él nos hace la transformación automáticamente. Miren, entonces voy acá, pum, fa, y ya. Básicamente es eso, no tiene ningún otro complique. ¿Ven? Llega y salta y pum. Entonces, bueno, yo voy a volver acá, arrastrar estos keyframes, porque sí me gusta que se demore un poquito más para que el espectador vea más el. Entonces ahí chin, pum, cae. Salta, da la vuelta y se aparece. Entonces acá digamos, en este caso, este se transforma y sale en el 30. Voy a correrlo un poquitico más al 35. Y estos botones también, tin, tin. Llega y sale, chan, y cae. Sale, da la vuelta y cae. Bueno, entonces voy a animar otros colores, voy a ponerle otros colores acá en el naranja. Dentro del objeto voy a animar otros colores. Y ya ustedes, chicos, allá en su casa pues lo hacen normal, ya lo hacen, se toman su tiempo y crean su propia versión, ¿listo? Entonces voy a ir modificando los colores. Entonces básicamente voy a entrar acá a este tin. Entonces voy a la parte de colores. Voy a hacerlo con un solo color, después lo hago en cámara rápida, pero básicamente ustedes van a entenderme el proceso. ¿Se entienden? Entonces digamos voy a crear más colores para este. Entonces acá la modo edición. Voy a ir acá, esta parte de acá. Voy a utilizar, bueno, un nuevo color, fin. Y voy a seleccionar, bueno, este nuevo color me voy a devolver acá a esta parte. Bueno, ahí se me ve igual, pero ese nuevo color le voy a utilizar el mismo color del cuerpo del principio de este, por lo menos acá. Voy a hex, copio, control C, acá este toon, franja 2, voy a abrir acá, listo. Entonces ese color, cuando esto se transforme, va a aparecer acá.
Entonces franja 2, voy a seleccionar unas partes de acá. Digamos este de acá, seleccioné este también, las dos franjas. Y voy a aplicarle, voy a buscarlo acá, franja 2, asignar tin, ya lo asigné. Entonces acá, como vemos, ahí se nos aparece el colorcito. Entonces acá, bueno, voy a mirar acá esta parte, también le puedo aplicar acá. Si yo me voy para acá y selecciono este tin, acá digamos franja 2, le voy a decir asignar tin, también lo voy a asignar. Y ese color, digamos, lo mismo. Entonces acá está en ese, entonces le voy a dar clic, insert keyframe, pasamos acá a 27 y acá tendría que ir otro color. Acá voy a ir a activar acá, pum. Entonces acá voy a cambiar el color, voy a cambiarlo por un rojillo, más o menos por ahí. Voy a dar clic derecho, insert keyframe. Entonces acá ya se nos cambia y nos aparece este color. ¿Ven? Entonces básicamente ese es el proceso que yo voy a hacer para cambiarle los colores. Entonces acá ya aparece de otro color. Entonces, como les dije, yo voy a pasar a ponerle otros colores, a animar otros colores, y ya pues lo voy a hacer de forma rápida y ustedes ya en su casita se toman su tiempo y van modificando. Listo, chicos, entonces a mí el mío quedó así, digamos. Vamos a ir acá, bueno, va a salir acá. Vamos acá. Vamos, ¡pam! Se convierte. Vamos a verlo otra vez. Se convierte. Se convierte. Ya acá en este caso sería nomás cuadrar la iluminación un poco más. Digamos acá esta parte de atrás está en 3000, se la puedo aumentar para hacerlo más iluminadito. Esto acá de arriba también sería en 2500 o 3000, metámosle 3000 para que se vea más iluminado. Ir mejorándole un poquito más la iluminación si ustedes gustan. 2500. Entonces ahí vamos cuadrándole. Con un poquito, cuadrando para que se resalte más esa iluminación como estilo cyberpunk, pero entonces teniendo cuidado de no pasarnos. Ustedes miran cómo las puedan acomodar, cómo las quieran acomodar, dependiendo de sus gustos, de cómo les guste que se vea la imagen. Hasta por lo menos 2500 para que ilumine un poquito más. Vamos a bajar acá. Para que se nos vea la imagen, voy a cambiar un momento a Cycles. Vamos a ver cómo se nos ve. Entonces ahí, como vemos en Cycles, hay Constructs. Listo, chicos, y ya sería renderizarlo. Ya saben, pues se renderizan las imágenes y se hace la composición como si fuera una secuencia de imágenes, y quedaría nuestra animación final de la siguiente forma. Listo, chicos, mi animación quedó así. Pues espero que les haya gustado el tutorial. Yo hice el render en Cycles.
Si quieren ver cómo manejar ajustes de render, cómo renderizar en Sitecode, cómo ajustar Sitecode para que renderice más rápido y de buena calidad, acá arriba les voy a dejar una tarjetita de un video, el último video que hice, donde hay una parte específica y ahí muestro cómo configurar Sitecodes para que renderice más rápido y de buena calidad. Listo, chicos, entonces acá arriba aparece la tarjetita, pueden ir a ese video. Espero les haya gustado el tutorial y así quedó nuestra animación. Listo, entonces nos vemos en el próximo tutorial, chicos, y espero la pasen bien y disfruten haciendo este pequeño amiguito y su transformación utilizando ShadeKeys. Ok, hasta la próxima.